La paz del Señor sea con todos, bienvenidos de nuevo a un programa más de la Iglesia Luz del Mundo, el programa Murmullos a la Libertad. Dios les pague, les agradecemos de un sincero corazón que nos estén escuchando, que nos estén viendo, también a través de Facebook, a través de YouTube, en la que también les invitamos a que nos ayuden dando un like, compartiendo el vídeo y comentando cualquier duda que les pueda surgir en el desarrollo del tema que en esta tarde vamos a tener. Vamos a hablar acerca de la fe de Dios, un tema que es de vital importancia para todos, pues en el razonamiento que las Sagradas Escrituras nos da a nosotros es muy amplio. Hablar de fe no es hablar de una sola cosa, es algo muy amplio y que todos debemos de tener muy claro, y ese es el propósito de este tema y de todos los programas que nosotros estamos haciendo: ayudarles, darles una herramienta, darles textos para que ustedes, por medio de las Sagradas Escrituras, conozcan cuál es la voluntad de nuestro Dios. Porque siendo cristianos, nuestro deseo es servir a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos hizo a nosotros mismos y que nos provee todas las cosas que nosotros tenemos. Pues agradecerle y decirle a Dios: Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es la forma que a ti te gusta que nosotros te sirvamos? Pues todos esos temas son de ayuda para todos nosotros. El tema de la fe es el tema que nosotros vamos a hablar. Nos acompañan dos hermanos para que con su ayuda y con la ayuda claramente de Dios vamos a desarrollar el tema. Hermano José Basilio, bienvenido de nuevo al programa, hermano. Dios les pague, es un gusto estar una vez más con ustedes y claro que sí, compartir la palabra de Dios y sobre todo este hermoso tema que es de mucha ayuda, de mucha utilidad para todos nosotros, porque hablar de la fe de Dios es hablar de algo muy grande, pues es algo que solo Dios da. Pues Dios le pague, hermano, por acompañarnos nuevamente, y por primera ocasión nos acompaña también el obrero ordenado Yair Ibarra. Hermano, bienvenido. Dios le pague, hermano, Dios les pague por escucharnos, por acompañarnos, ¿verdad? Lo importante que es escudriñar las escrituras y en esta investigación que vamos a hacer de tratar de comprender la palabra de Dios. Pues Dios le pague, hermano, por acompañarnos y por participar con nosotros. Amén. Pues es un gusto y con la ayuda de Dios vamos a desarrollar este tema. Y ojalá ustedes nos acompañen hasta el último minuto, pues es un tema muy, muy bonito para todos. Así que el tema de la fe. Primeramente el hermano Josué nos va a empezar a describir y a definir qué es la fe. Sí, para comenzar, quisiéramos invitarlos a que abran sus Biblias y allá en el texto Hebreos 11:1 podamos leer con un poco de detenimiento y atención. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos está diciendo el texto claramente que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza es algo que uno tiene Muy ya claro y conocido, como algo que ya se tiene, aunque no lo haya recibido, pero dice certeza de lo que se espera, y luego dice convicción de lo que no se ve. Vamos a poner el ejemplo, y por eso le llamó la palabra de Dios a Abraham el padre de la fe, porque fue un hombre de Dios que alcanzó esa fe, obtuvo esa fe de parte de nuestro Dios, de manera que, por ejemplo, nuestro Dios le hizo promesas y él todas las creyó, las aceptó y las obedeció, de manera que la fe es ese conocimiento de Dios. No solamente es un creer como algo, pues hay algunas circunstancias que el hombre piensa acerca de la fe, como algo místico, muy oculto, muy profundo, sino al contrario, la fe es algo que se conoce. Nosotros podemos decir que la fe, nosotros por medio de la fe palpamos lo divino. Sí. Por medio de la fe nosotros conocemos las cosas celestiales
y por medio de la fe nosotros las vamos a alcanzar. Pues sería la fe ese instrumento de que nos permite ver lo espiritual. Lo espiritual obviamente no tiene una forma física que nosotros podamos medir, que nosotros podamos pesar, que podemos sacarle unas características, sino que nos habla de poder ver aquello que no se ve, que es decir, lo espiritual, el propio Dios, la esperanza de vida eterna, las promesas que Él nos ha dado, el tener esa seguridad de que ese ser supremo que existe en los cielos y que está en todo lugar, a nosotros nunca nos va a dejar. Claro, la fe que proviene de Dios, por eso dice el tema, la fe de Dios es pues vamos a decirlo así, es ese regalo que Dios da para que nosotros, pues ¿por qué no decirlo para que las personas que nos oyen de esa manera nos entiendan? Cerrando estos ojos materiales, podamos abrir los ojos de la fe y empezar a contemplar las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podamos comprender y también analizar las cosas pues que Dios nos tiene preparadas para nosotros en esta vida también. Porque por medio de la fe creemos que Dios ya nos bendijo. No solamente lo que vamos a heredar, sino también lo que ya nos ha dado. Para que por medio de la fe nosotros vivamos esta vida y vivamos esta vida con bien. Porque la fe no solamente es pues vuelvo a decir, ahora vamos a decir ya no solamente para contemplar, sino la fe es para nuestra vida espiritual en esta tierra. Dice el apóstol Pablo, no lo dice en vano, dice, ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero luego dice más atrás, pero mientras que estamos en esta vida, hace falta la fe. Ya cuando ya dejemos esta vida, pues ya estar allá con Dios, ya no vamos a tener fe. Entonces, esa fe la ocupamos ahora. Claro, por eso hablamos de la importancia que tiene este tema en la vida de la persona. Perdón, solo por recuerdo un texto que el apóstol Judas daba, que debíamos, decía, contender ardientemente por la fe que una vez es dado a los santos. O sea, en la vida que, como usted mismo lo está diciendo, en nuestro diario vivir, pues cada quien tiene la forma de vida y una rutina diaria y se encuentra frente a situaciones diferentes. Viene la enfermedad, vienen las necesidades, vienen las luchas, pero esa fe de Dios es la que me permite seguir siempre adelante. Claro. Como pues ya ustedes a lo mejor lo están empezando a notar, nosotros ya estamos haciendo una pequeña énfasis en decir la fe de Dios. No estamos utilizando el término la fe en Dios, que con la ayuda de nuestro Dios vamos posteriormente a hacer esa diferencia, porque puede alguien decir, pues yo igual, yo creo en Dios, yo tengo fe, y empieza a hablar de esta manera. Pero bueno, vamos a la luz de las Sagradas Escrituras. Si tener ese pensamiento, si tener esa forma de decir, sí, yo creo en Dios, y me quedo allí, en decir, yo tengo esa fe, y pues las personas a veces pueden pensar que eso es más que suficiente, ¿no? Pero realmente este tema pues tiene muchas variantes, y que el hermano Yair, usted nos va a empezar a hablar acerca de, podamos decir, los diferentes tipos de fe que existen. Sí, estamos hablando, como dice nuestro hermano, ¿verdad? La fe es un don de Dios, la fe es un regalo que nos da Dios a cada uno de nosotros, precisamente por lo que decíamos, ¿no? Es la certeza de lo que no vemos. En esta fe nosotros podemos, o en este ámbito, nosotros podemos ver que no nos regimos todo el mundo, toda la gente, por una sola fe, sino que vemos diferentes tipos de fe, entre los cuales esta tarde vamos a ver principalmente 2 o 3, pero el tercero se deriva de los dos primeros. La primera es la fe de Dios.
la fe que nace de Dios en aquellos a los que Dios se las quiere dar como regalo. Y la otra es una fe natural, la fe, una fe que tiene, una fe humana, pudiéramos decirlo de esta manera, una fe en la que hablamos o se dice muchas veces la gente, decimos la fe en Dios, como usted lo decía hace un instante. Nosotros podemos diferenciar la una de la otra por lo que nos dice la Sagrada Escritura. Sí. La fe de Dios, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, el verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que la fe nace en cada uno de nosotros por un motivo. Hay algo que engendra esa fe. Lo que la hace es el oír la palabra de Dios. Entonces, es lo que muchas veces diferencia una fe que viene de Dios a una fe humana, una fe silvestre, la cual muchas veces vemos como ejemplo de la misma. Yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe, a veces podemos decir, yo tengo alguna enfermedad, yo tengo fe en que Dios me va a curar esa enfermedad. Pero esta fe se dedica más que nada a exigir. A pedir. A pedir, a decir, pues yo creo en Dios, yo tengo la fe en que Dios me va a dar, pero sin que yo le dé nada a cambio a Dios. Sin embargo, la fe de Dios nos demuestra lo contrario. La fe de Dios nos enseña que esta misma fe nos está dando una tarea a cada uno de nosotros. A quien Dios le da esta fe le hace actuar. Antes que pedir, antes que exigir, esta fe nos permite decir, nos proyecta o nos da a nosotros nos obliga a dar ciertas obras. Me viene a la mente una pequeña situación porque, claro, estamos viendo lo que dicen y me acuerdo cuando llegaron aquellos 10 leprosos a pedirle al Señor, pues sí, le pedían el milagro. Sí. O sea, tenían fe en que el Señor los podía sanar. Sinceramente era una fe, y vamos a decirlo así, porque ahí es donde está hablando de los tipos de la fe. Era una fe en el Señor. ¿Por qué fue a fe en el Señor? Fe porque los iba a sanar, porque sí los podía sanar, y como sí los podía sanar, pues empezaron a clamar. Sálvanos, Señor, sálvanos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le clamaban, y pues el Señor compasivo los salvó, los sanó. Y les dice, pues vayan y preséntense a los sacerdotes y presenten la ofrenda. Y cuando van de camino, pues se dan cuenta que son sanados. Pero ahí se ve la diferencia, creo yo. Sí. La diferencia es que si hubieran tenido fe de Dios, habrían regresado al Señor. Unos 10. Habrían vuelto con él los 10 leprosos y le habrían agradecido. Pero uno solamente regresó y los otros 9 no tenían fe. Supuestamente sí tenían fe porque habían ido a pedir. Exactamente, o sea, y esto pasa en el mundo, como dice nuestro hermano. Pues le piden, le ruegan un milagro, le ruegan un trabajo, o como más bien dice nuestro hermano Yair, le exigen, dame, y le exigen. Y la fe de Dios nos enseña a no exigir, nos enseña a aceptar. Claro. Pues para las personas que nos están escuchando, pues para que quede muy claro y que pues pueden surgir dudas, nos referimos fe en Dios, como el hermano le dice, es esa fe esa fe que se manifiesta solo en pedir y nada más. Sí, no hace nada más. No pasa de ese punto. No pasa de decir, yo creo que hay porque pienso recibir. Sí. Pienso recibir algo. El ejemplo que usted nos está dando, el ejemplo de los 10 leprosos, ¿no?
tuvieron esa fe en Jesucristo, en decir, pues Él puede. Claro. Y justo así sucedió. Él obró, Dios obró por medio de Cristo y se manifestó el poder de Dios allí. Y solamente, de todos esos 10, solamente uno regresó. Asimismo también se me viene a la mente el ejemplo cuando Cristo está hablando con una multitud y dice que la multitud empezó a irse. Claro. Empezó a irse. Sí. Y ahí vemos, y ustedes los que nos están escuchando, a ver si con esto queda pues un poco claro lo que hacer esa diferencia, fe de Dios y fe en Dios. El que tiene la fe de Dios acepta la palabra de Dios como es. Sí, eso es lo que precisamente siguiendo el texto que nos dice nuestro hermano Asael, dice que empezaron a irse y pues los discípulos contemplaron aquella escena. Imaginémonos que los 5,000 que habían comido empiezan a marcharse. Y los discípulos pues tal vez voltearían con el maestro y le señalarían al maestro, maestro, se van. Pero el maestro ya sabía en quién había crecido la fe de Dios. La fe de Dios, no la fe en Dios. Y por eso les dice a los discípulos y le dice al apóstol Pedro, ¿vosotros también queréis iros? Y ellos dicen una cosa clave. Dice el apóstol Pedro, maestro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Así Claro. es. O sea, como dice el hermano Asael, acepta la palabra de Dios tal y como es. Tal como es. Así es. Y esa misma fe le mueve no solamente a pedir, sino también a cumplir lo que Dios La manda, voluntad de Dios. a sujetarse a la voluntad de nuestro Dios. Y ese es el ejemplo que nos da las Sagradas Escrituras, en hacer la voluntad de Dios. No solamente en pensar en Dios, solamente cuando uno tiene pues una necesidad, tiene alguna petición delante de Él. No estamos diciendo con esto que eso sea malo, no, absolutamente no tiene eso nada de malo. Pero ahí se marca una gran diferencia del que tiene la fe en Dios y del que tiene la fe de Dios. Fe de Dios. Y que seguramente el que tiene la fe de Dios. Parece que había un tercer punto, ¿no? Un tercer punto. O un tercer tipo de fe que se derivaba sí, de la anterior. Estamos hablando acerca de la fe fingida. La fe fingida nos marca cuando no se tiene la fe de Dios, pero se actúa como si se tuviera. Pero actuamos de una manera como creyendo, hacernos creer a nosotros mismos que la tenemos, cuando realmente lo que hacemos es por un beneficio propio. También dice la palabra de Dios, engañándoos a vosotros Engañarnos mismos. a vosotros mismos. Entonces, claro, yo puedo decir, yo voy a actuar porque yo veo la fe de mi hermano, la fe de esa persona que le está yendo bien, porque tal vez es una fe de Dios. Entonces, Dios, en ese obrar que tiene esta persona, a quien yo estoy viendo, le está, en ese amor de Dios, le está recompensando las obras de su fe. Entonces, como yo veo que esta persona, Dios la está bendiciendo, pues entonces yo trato de imitar esa fe, aunque no la tengo. Porque estoy fingiendo una fe que lo hago simplemente porque quiero beneficiarme de algo que deseo, de algo que quisiera tener, pero que no lo va a alcanzar, digamos, de alguna manera, porque está fingiendo algo que no tiene. Qué bonito es la palabra de Dios, porque para todo, como hemos sido enseñados, para todo tenemos un consejo. Y por qué no decirlo, lo tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras para comprender lo que dice el hermano. Ahí estaban dos personas llamadas Ananías y Zafira. Así es. Sí. Hicieron una obra, estaban imitando las obras de los primeros hermanos. Las obras de los primeros hermanos vendían todo lo que tenían Y lo ponían, a los pies de los Así es. apóstoles, y los apóstoles pues ya administraban según la necesidad de cada uno. Pero Ananías y Zafira pues eran imitadores. Imitadores de esa fe. Vamos, que tenían una fe fingida, porque de pronto sí van y venden su propiedad, pero como no tenían la fe de Dios, no fueron capaces de
entregarlo todo y ser sincero Claro. con lo que O sea, habían entregado. en aquella situación se manifiesta el que tiene fe de Dios y el que está fingiendo. El que está fingiendo nunca va a llegar al nivel. Nosotros dice la palabra de Dios que tenemos que crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. A ese nivel de fe tenemos que llegar. Y para allá vamos con la ayuda del Señor, pero el que finge nunca va a Es llegar. imposible. Nunca va a llegar. Verdaderamente, personalmente creo que este es un punto muy delicado, Así es. porque también las Sagradas Escrituras también nos marca que o sea, el corazón es más, ¿cómo dice el texto? Engañoso es el Engañoso corazón, es el corazón más que todas las que cosas. todas las cosas. Y claro, estamos hablando de una posición de que yo imito, una fe finjo. Veo a alguien que sí tiene la fe de Dios, obra, trabaja. Y yo sin sentirlo, creo copiar y hago algo malo, algo incorrecto por buscar un beneficio. Siempre en el Sí. fondo Al- va el beneficio. Claro, en lo más escondido ahí está la falsedad. El que tiene fe fingida también ora. El que tiene fe fingida canta. El que tiene fe fingida predica. El que tiene fe fingida pues hace muchas cosas que a la vista del hombre y a la vista nuestra pues nos puede engañar. Pero a Pero Dios no se le puede el engañar. fin, yo entiendo, de esa fe fingida, el fin no es agradar a Dios, sino otro propósito. Claro, siempre va a ser otro propósito. Dice el hermano, beneficio, ser alabado, ser reconocido, tener algún beneficio o pedirle a Dios algo, pero no llega al propósito de la fe. Claro, hablamos también acerca de los fariseos, ¿no? ¿Cómo les llama el Señor Jesucristo? Hipócritas, fariseos y escribas, que hacéis sonar la trompeta para dar Sí. Las limosnas, los aquella diezmos. sobra. O sea, no era, sino que tenía y comparaba él a esta viuda, que daba aquellas tres blancas que tal vez no era nada, era algo insignificante, pero que comparado con lo de aquellos hombres, espiritualmente hablando, o en la intención con la que lo hacía, en la fe que esta mujer presentaba, era mayor lo que ella daba. Claro, el Señor conoce los corazones y sabe distinguir la fe de Dios y la fe fingida. Y cuando el Señor ve que la mujer deposita 3 blancas, y cuando ve que los otros tal vez la criticaron por haber depositado 3 blancas, porque seguramente sí depositaban más, pero era por ser vistos de los hombres. Así es. Entonces el Señor le dice, ella ha dado más. Pero el Señor no porque viera las 3 blancas, No. sino porque veía la fe que venía de Dios en ella. Sí, Pues así sí. es. Entonces, con la ayuda de Dios, pues hemos desarrollado estos puntos, que es la fe. Empezaba a hablar que la fe, pues, es esa certeza, esa convicción de todo lo que viene relacionado con Sí. Dios. Conocimiento verdadero de Dios. El conocimiento verdadero de Dios. El hermano Yair también, pues, usted nos hablaba de que la fe de Dios es la que viene. Y esto también no lo hemos desarrollado mucho, pero también es muy importante. Viene por el oír la palabra de Dios. Porque claro, puede decir la persona, bueno, de esa fe que ustedes están hablando, de esa fe no en Dios, sino la fe La de fe de Dios, Dios. que podamos decirlo, la fe natural y la fe de Dios. Bueno, ¿cómo la tengo? Y el texto lo está diciendo. Sí, es por el oír. En esto hay un ejemplo muy hermoso en la Escritura acerca de aquella mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, la cual tenía una fe, la cual era una mujer, lo leemos Sí, lo podemos leer. para que quede un poco más claro. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 16, el verso 13: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hasta ahí por el momento. ¿Qué nos está diciendo? Era una mujer que para el ojo humano, que para nuestra vista natural, era una mujer buena. Era una mujer que practicaba el bien, que no tenía mancha o tacha alguna. Pero decía, cuando escuchó, Sí. estaba ahí presente, estaba cerca de donde estaba el apóstol Pablo predicando, y dice, y escuchó. Y una vez que escucha, dice la Escritura, y lo acabamos de leer, el Señor abrió su corazón. Entonces, ahí nació la fe. Es lo que leíamos en el texto anterior. La fe nace por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Lidia? Escuchando, oyendo la palabra de Dios. Dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ya estaba Lidia, primero, con una fe silvestre. Sí. Una fe que la hacía obrar Natural. de una manera buena, naturalmente hablando, humanamente hablando, pero escucha. Y una vez que escucha, Dios abre su corazón para que entre ahí la fe de Dios. Misma fe de Dios que la hace obrar. Eso es lo que marcábamos nosotros como, o lo que nos marca la Escritura como diferencia entre una fe de Dios y la fe silvestre. Entonces, el Señor abre su corazón y entra en ella esta fe. La fe que después la hace orar y decir, atender a los santos de alguna manera. Leyendo un poco el texto, como profundizando un poco en la palabra, porque dice una mujer y luego dice que era adoradora. Sí. Adoradora significa que ella daba culto a Dios, que era una mujer religiosa, vamos, Sí. religiosa, piadosa. Podemos decir que una mujer, dentro de lo que cabe, que buscaba servir a Dios. Pero aquí es donde el apóstol, el siervo de Dios Santiago, nos da una palabra así un poquito fuerte. ¿Crees tú en Dios? Y dice, bien haces. Y luego añade, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe natural en sí misma no nos va a dar de Dios nada celestial. Solamente, como dijimos al principio, pues va a pedir y pedir y pedir. Pero el texto es muy bonito porque no quiere decir que el que tenga la fe natural esté perdido, porque de tener una fe natural, porque adoraba a Dios, pues dio el paso de ser de natural a ser la fe de Dios, como dice el hermano. Y es bonito, el preciso momento empezó a oír la palabra del apóstol, y cuando oyó la palabra del apóstol, Dios abre su corazón. Sí. Inmediatamente se empiezan a manifestar las obras de la fe, de la fe de Dios, porque primero se bautiza. Esto es algo muy hermoso porque también sucedió con Hechos 2:38, nos dice que le dijeron al apóstol Pedro, después de que oyeron el mensaje, Así es. varones hermanos, ¿qué haremos? Y obedecieron lo que dijo el apóstol Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy bonito que esta fe es lo que hace. Y siguientes obras, pues tomó al apóstol Pablo y le dice, pues quédense en mi casa. Pues sí, es muy importante como lo que ustedes nos están hablando, hacer esa diferencia de la fe natural, de la fe y la fe de Dios, que el texto de la vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira pues queda muy bien reflejado, y de otros ejemplos que con la ayuda de nuestro Dios vamos a seguir desarrollando. Pero el punto importante que sacamos de esta parte es que esa fe viene de oír la palabra de Dios. Sí, Entonces eso ya nos trae una invitación muy importante a todos. claro. Si yo estoy escuchando por allá algo
que me empieza a hablar cosas que no están en la Sagrada Escritura, que las tuercen de una forma, de otro, pues yo ahí no estoy escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe que yo puedo obtener de allí va a ser una fe natural, no va a ser la fe de Dios. Por eso es muy importante, todos, fíjense que todo, que es bonito, todo se va de los temas que hemos estado hablando, cómo se van juntando. Hablamos primeramente de la palabra de Dios, el primer tema que nosotros hablamos. Posteriormente hemos hablado también del gobierno de la iglesia. Y en este solo texto nos habla ya de una cosa, de esos textos, perdón, que hay un lugar donde se habla la palabra de Dios. Sí. ¿Y quién la habla? ¿Quién Claro. es ese medio que habla y que transmite esa palabra? Claramente ahí nos está dando que quien el que estaba hablando era el apóstol. ¿Y qué estaba hablando el apóstol Pablo? Pues estaba hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, se conjugan esos dos elementos a la vez. Y Dios, eso es muy importante, hace nacer la fe en su corazón. Pues hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y posteriormente vamos a continuar desarrollando este tema. Sigan viéndonos, sigan escuchando este programa porque queda aún lo mejor, ¿vale? Dios les pague y el Señor les bendiga. Una luz brilla en lo alto como una estrella fugaz. Es Jesús que pasa por el mundo y al mirar que la maldad aumenta más y más, que tu brillar acaricie a los niños y proteja al anciano de la soledad y aumente la fe del marginado, le des tu paz y tu corazón a punto de estallar. Pasa por ahí, Jesús, pasa por ahí, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay claridad. Pasa por ahí, Jesús, pasa por ahí, donde el amor empieza a agonizar. Que tu luz llegue a la juventud y la oscuridad ya no los cubra más. Muéstrales la verdad y la felicidad que solo en ti se puede encontrar. Y al enfermo que llora día con día y el crisol de su alma le hace dudar. Muéstrale tus llagas, muéstrale tu cruz e invítale contigo a caminar. Pasa por ahí, Jesús, pasa por ahí, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay claridad. Pasa por ahí, Jesús, pasa por ahí, donde el amor empieza a extinguir. Pasa por el mundo y que este brille ya y tu rostro vuelva a sonreír.
La paz del Señor sea con todos ustedes. Continuamos con el programa hablando sobre la fe. Hemos estado hablando con la ayuda de nuestro Dios sobre qué es la fe. Hemos dado el texto en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es esa certeza, esa convicción de las cosas de nuestro Dios. Y esa fe de Dios proviene de Él mismo y a través de escuchar, muy importante, escuchar la palabra de nuestro Dios. Y eso pues nos trae una reflexión, ¿no? O sea, bueno, yo leo mucho, yo me sé la Biblia y la leo y la leo y la leo. Está muy bien, pero la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura nos dice que esa fe de Dios viene por escuchar la palabra de Dios. Así es. Y algo también muy importante que nos tiene un razonamiento. Bueno, si ya voy a escuchar, ¿qué es lo que voy a escuchar? Sí, claro, estábamos comentando antes de irnos a corte, pues lo que es la fe de Dios, porque pues es importante que nuestros oyentes también analicen ellos. El texto que leíamos de Romanos nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así es. Entonces, si dice la fe viene por el oír, no quiere decir que yo lea la Biblia solamente. ¿Es bueno leerla? Sí. Es bueno leerla. Pero vamos a decir, por leerla, ¿viene la fe de Dios? No. Ahora, también en cuestión de esto, cabe destacar que no toda la palabra que habla la gente es palabra de Dios. Así es. Habrá quien hable palabra, pero esa palabra sea una palabra equivocada, que no sea palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a producir? Y es donde nos viene a la mente lo que decía el Señor Jesús acerca de el trigo y la cizaña. La cizaña también creció y también se cultivó, pero fue por una semilla plantada, pero era plantada por el enemigo, exactamente. Entonces, tenemos que tener bien claro que nuestra fe, la fe que nosotros profesamos, sea la fe de Dios. Es muy importante que nuestros oyentes tengan claro que este tema es de vital importancia porque de ello depende nuestra propia salvación. Así es. Es muy importante pues que todos nosotros sepamos hacer esa diferencia, la fe en Dios, fe de Dios, y ahí viene el análisis. Ahí viene el análisis de lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la ayuda de nuestro Dios? Sí, en cuanto a lo que dice, ¿verdad?, el hermano Josué, no solamente el leer, o no solamente porque alguien trate que vamos ahí un poco, ¿verdad?, con lo que hablamos acerca de la fe fingida también. Habrá lugares en los cuales nos digan, sin ofender a ninguna otra rama religiosa, y decir, levanta la mano y serás salvo. No es esa confianza la que nos da la fe de Dios. La fe de Dios nos invita y nos incita a obrar de una manera que le agrada al Señor, porque no nos basta, como decía el hermano, leer, porque el texto de Romanos lo dice enfáticamente. ¿Qué necesito yo para tener fe? Oír la palabra de Dios, pero oírla de una fuente directamente de Dios, lo cual nos trae un ejemplo en la Escritura. El hermano Cornelio de la iglesia primitiva, el cual dice que era un hombre bueno. Dice que era un hombre piadoso, un hombre que daba limosna, él y toda su casa. O sea, no solamente él era piadoso, él era bueno, sino que él mismo incitaba a su casa a que ellos también fueran de igual manera. Pero dice la Escritura, no le bastaba. No era suficiente para Dios lo que este hombre manifestaba con lo que decíamos hace un momento, el ser bueno ante la mirada de la gente, sino que al Señor le hacía falta algo. Estaría bien que nuestros oyentes le escucharan el texto
para que vean cómo fue que se le dijo a Cornelio claramente que lo que hacía no estaba mal, pero algo muy importante le faltaba. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10, el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Claro. Ese es el punto al que necesitamos llegar. No le bastaban a Cornelio sus obras. ¿Qué le dijo el ángel? Es necesario que él te diga. Nosotros escuchamos y es una enseñanza hermosa la que estamos leyendo, porque el ángel conocía cuál era la voluntad de Dios. El ángel bien le pudo haber dicho a Cornelio lo que habría de hacer, pero no era el turno del ángel, porque en ese orden que Dios le daba, tenía que escucharla de aquel que tenía la autoridad, de aquel que le tendría, como decíamos, la fuente que Dios pone para dar a conocer su palabra. Entonces manda a traer al apóstol Pedro para que él fuera el que le dijera cuál era la voluntad, porque ya había llegado a él, a nuestro Dios, las limosnas de él. En esa fe silvestre que él tenía, logró cautivar de alguna manera, si lo pudiéramos decir, la atención de Dios para que Dios se apiadara de él, como lo decíamos también de Lidia de Tiatira, de entrar en su corazón. Sí, es una cosa que bueno, en lo que está diciendo nuestro hermano, y nosotros podemos confirmar, y que qué bonito que la gente cuando reciba el mensaje, porque a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Si nos damos cuenta, el texto dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y normalmente las personas dicen, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Quieren servir a Dios a su manera, a su forma. Quieren o no quieren servir a Dios, o si lo hacen, pues lo hacen como mejor les parece. La fe de Dios no obra así. La fe de Dios se manifiesta en recibir la palabra, como dijimos antes, como Dios la mande, y aceptarla. Ese es bonito el cambio también, Cornelio. O sea, Cornelio tenía una fe natural, y vamos a decirlo así, y esa fe natural lo hacía hacer obras. Eran buenas y eran buenas. Y ahora en la otra situación, a veces nosotros decimos, y vemos una persona buena y decimos, ojalá y esa persona buena reciba la palabra, y vamos corriendo y le llevamos la palabra, y qué triste es ver que esa persona, en vez de recibir la palabra, pues dice, no, yo ya hago limosnas, yo ya doy a los pobres un bocadillo, y cositas que hacen, pero esas cosas no son las que lo van a salvar. Hay otras obras que dan testimonio de aquella persona que tiene la fe en Dios. Y eso es muy importante. Perdón, la fe de Dios es algo muy importante de hacer la diferencia, y que el texto es claro, ¿no? No solamente por el hecho de que yo justifique, diga, no, mis obras son buenas, lo que yo hago ya es suficiente. Y el ejemplo es muy claro con Cornelio, uno piadoso y temeroso de Dios, él mismo, y con todos los suyos, Claro. pero había algo más. Es necesario, como marcaba muy bien el hermano, algo que tenía que hacer Cornelio, es decir, escuchar esa palabra de Dios por medio de la boca de uno de sus enviados. Entonces, hermano, podemos ya, para ir finalizando y ir concretando para nuestra meditación, bueno, entonces, ¿cómo se manifiesta la fe de Dios?
Sí. haciendo un análisis, bueno, estamos hablando de la fe natural, de la fe silvestre, de la fe en Dios, de la fe de Dios, de la fe fingida y de diferentes ejemplos que hemos tomado, el de Lidia, el de Cornelio, el de los 10 leprosos, el de cuando Cristo está hablando con la multitud y se fue, bueno, de todas esas, y ahora ya nos toca a nosotros identificarnos, porque somos cristianos, creemos en Cristo, creemos en Dios y en la esperanza de vida eterna, pero ¿cómo identifico, cómo se manifiesta esa fe verdadera, esa fe que viene de Dios? Sí, para poder comenzar ya con este último análisis, porque es muy importante que nosotros nos analicemos, se haga un autoanálisis uno, y ojalá este análisis sea verdadero y sea con la luz de las Escrituras. Me viene a la mente un pequeño anécdota. Cuando yo era niño, alguna vez mi mamá me llevó con mis hermanos a un pues sería feria o sería parque de atracciones. Y habían bastantes, hay una casa que llaman Casa de los Espejos. Y esas casas de los espejos a uno lo hace ver o grande, o robusto, o chaparrito. Entonces esos espejos no reflejan la realidad. Entonces también nosotros, si de verdad queremos hacer un análisis de nuestra fe, pues tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir a lo profundo de nuestro corazón y ver si de verdad esa fe que habita en nosotros es la fe de Dios. Nos dice en Santiago, capítulo 2, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo podemos identificar la fe que es de Dios? La fe que es de Dios tiene obras. Obras. Y esas obras que tiene esta fe son las que le dicen la que haga la palabra de Dios. Vamos a hacer la separación. Ojalá que me ayuden a hacer la separación. Sí. A ver, es una obra de Dios el golpearse, el flagelarse, el autocastigarse porque uno diga pequé, y porque pequé, pues mi castigo es que yo me golpee la espalda y que me haga mucha sangre. No. ¿Podrá alguien pensar que es una obra de Dios? ¿Cómo le llamaríamos, hermano Yair? Una obra de una fe, porque en esa fe que ellos tienen, silvestre, creen que están agradando a Dios, pero lejos de agradarlo, están desobedeciendo lo que la misma Escritura nos está diciendo. Claro, ¿no? es algo fanático. Le Es un llamamos fanatismo, es claro, fanatismo. Es totalmente fanatismo porque si luego vamos y le preguntamos, oiga persona, ¿y usted por qué hace esto? Decimos, no va a saber contestarnos. Las obras que son de Dios son las que nos dice la palabra de Dios y que tienen una razón de ser. Así es. Tiene una razón de ser el por qué. Por ejemplo, ¿cuáles son las obras de Dios? Voy a decirlo así, acudir a la oración, acudir a la casa de oración o acudir a la iglesia. ¿Por qué me dice la fe que vaya y por qué la razón de ser? Primero, porque de esa manera cultivo mi fe. Claro. Así es. La fe viene por el oír. ¿Y qué sucede con el oír? Pues que mi fe crece. Y al crecer mi fe yo estoy mejor. Y al ir a la casa de oración, la otra razón de ser es de que yo encuentro con Dios ese momento de agradecerle sus favores. Es que yo encuentro el momento también de expresarle mis necesidades. Es que el momento que yo tengo la cercanía con la iglesia. O sea, ¿es una obra de Dios acudir a la iglesia? Sí. Sí. ¿Y hay razón? Sí. Sí. En cambio, cuando no es de Dios esa fe, pues es un fanatismo. ¿Por qué vas a la iglesia? Y si me contesta, pues no sé, me gusta, pues entonces estoy diciendo tiene una fe fingida. Claro. Así es. Que voy a ver a algún conocido, tiene siempre otros motivos diferentes a lo que la Sagrada Escritura nos marca.
Porque también yo creo que en ese ejemplo que pone, esa comparación de quien cree que al azotarse, al flagelarse, al castigar su propio cuerpo, pues es una obra de fe de Dios. Y muy diferente compararlo con el asistir todos los días a la casa de oración. Así es. Que está la diferencia también muy grande, que asistir a la casa de oración es un mandamiento que está escrito, Claro. que en Dios nos lo marca. Para aquel que quiere obedecer y ser agradable delante de Dios, pues obedece, cúmplelo, llévalo a cabo, asimismo como el perdonar a los demás, el amor hacia mis hermanos, hacia los necesitados, el obedecer, pues toda la palabra del Señor que nos manda. Hemos estado hablando, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando del velo, y el apóstol Pablo al final concluye diciendo, y si aún con todo esto, dice, no se cubre, dice, nosotros no tenemos esa costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, el mandamiento ahí está. El que tiene la fe de Dios, rápidamente no le cuesta obedecer, no le presenta una dificultad, sino que porque esa fe le mueve a servir y agradar a Dios, pues hace y realiza esa obra. Sí, entonces la manifestación de que es fe de Dios es que tiene obras. Y esas obras son las que le dicta que haga la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios le dice, por ejemplo, lo que le conviene hacer, y el que tiene fe de Dios la hace. Mencionábamos hace un momento que el apóstol Pedro les dijo a los judíos de aquel tiempo, vosotros crucificasteis a Cristo, al Cristo. Y entonces dice que ellos se compungieron de corazón. Pero la palabra de Dios no nada más vino para acusarlos, sino vino para darles la solución. Y le dice, ¿qué haremos, varones hermanos? Y ya es donde dice, bautizaos en el nombre de Jesucristo. Entonces, qué bonito. Y aquí ellos dijeron, ¿y por qué en el nombre de Jesucristo? ¿Y por qué me voy a bautizar? ¿Y por qué voy a hacer esto? Sino que inmediatamente obedecieron. Sí. O sea, otra de las obras de la fe es el obedecer. Obediencia. La obediencia. El aceptar las cosas como Dios nos las marca, como Dios nos las enseña. Entonces, considerar nuestra fe es mirar nuestras obras, mirar nuestro trabajo, mirar nuestra obediencia, mirar nuestra actuar, porque la fe de Dios es inconfundible por medio de las obras. Qué bonita frase la que acabo de decir, la fe de Dios es inconfundible Por medio de las obras. El mismo texto, el mismo texto en Santiago hace una reflexión, hasta una exhortación para aquel que puede llegar a pensar, es decir, que con simplemente decir creer ya es suficiente. Y le dice, no, los demonios también Creen y tiemblan. creen. Y además de creer, tiemblan. O sea, no solamente consiste en decir, yo creo, yo sí tengo fe de Dios, yo sí tengo fe en Dios y Dios lo tengo aquí presente. No, solamente obedecer, cumplir lo que, pues todo lo que Dios nos manda, porque esa es la fe de Dios. En obedecer, en obrar y trabajar. Estaba el ejemplo también que leíamos de Lidia. De Lidia. ¿Qué es lo primero que hizo que hizo la hermana Lidia al momento que Dios abrió su corazón? Obrar. Y manifestó las obras, tanto que decía el apóstol Pablo, nos rogó. O sea, era tanto el amor que nació en ella por la fe que Dios depositó en su corazón, que dice, nos rogó. ¿Cuánta habrá sido la insistencia de esta mujer para que el apóstol, para que los que le acompañaban posaran en su casa, ¿no? Es esa lo que marca la diferencia entre una fe, entre los tres tipos de fe, ¿no? Una fe fingida, una fe silvestre y la verdadera fe de Dios, Sí. la que nos hace actuar conforme, decía nuestro hermano, a la voluntad de nuestro Dios. Porque estamos diciendo cómo se manifiesta la fe de Dios o cómo puedo saber si tengo la fe de Dios. Y nos ha explicado el apóstol Nazón
de alguna manera, nos ha dicho una frase, o nos ha dicho más bien una frase que nos dice claramente si mi fe es de Dios o no es de Dios. Dijo él, y lo ha repetido varias veces, porque donde hay palabra de Dios, nace la fe. Y donde hay fe, hay abundancia de obras. Y donde hay obras, ahí envía Dios prosperidad. Qué bonito que no solamente, porque esto es fe, no solamente pues vivir en la ignorancia, vivir en la pobreza, vivir en la austeridad, vivir en la agonía, porque hay personas que viven en una agonía constante. Sí. No, la fe de Dios es la fe que al final me va a traer una prosperidad. Así es. En todos los sentidos. Me va a traer un beneficio, una prosperidad y me voy a sentir contento. Pues Así sí. es. Qué bonito pues es hablar de este tema. Qué Claro bonito que este sí. tema porque ese tema de la fe es lo que nosotros nos une con nuestro Dios. Es, como decíamos al principio, en nuestra forma de vida, en lo que nosotros hagamos diariamente, ahí está la fe. Claro. Allí está la fe, siempre, siempre está presente la fe. ¿Cómo? En obedecer, Claro. en confianza en nuestro Dios, en tener fortaleza cuando vienen las dificultades. No sé, hermanos, si ustedes quieran aportar algún comentario más. Como Acerca de este tema. como un consejo, porque nos están escuchando personas y qué bonito que al final pues uno tenga un consejo. No sé si me ayuda a leer nuestro hermano Jair en Judas, capítulo 1, versículo 20, y nos está dando un consejo para que veamos porque tenemos que contender, dijo el mismo siervo de Dios Judas, por la fe. Pero ¿cómo es contender por esa fe? Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Decía la pregunta, ¿qué significa ser edificados sobre nuestra santísima fe? Lo primero, ser edificados sobre nuestra santísima fe significa cuidar la fe, crecer en la fe, protegerla y contender por ella. Pero el que tiene la fe de Dios no solamente se va a preocupar por él tener la fe, por él crecer en la fe, sino también se va a preocupar por esparcir la fe. El que tiene un tesoro o el que tiene algo que es de mucho valor, no solamente se lo guarda para sí, sino que también lo imparte, esparce, siembra, y hace que esa fe crezca en los demás. Entonces, ese es el consejo que hay para nuestros oyentes, que ellos, si tienen esta hermosa fe, así vivan. Y si tienen alguna duda, como siempre dice nuestro hermano Asael, pues qué bueno que se comuniquen, busquen las redes sociales, busquen los contactos. Hay una iglesia, la iglesia La Luz del Mundo, y que seguramente allí siempre van a encontrar la palabra de Dios. Pues sí. Pues hermanos, pues Dios les pague por acompañarnos. Con la ayuda de Dios pues hemos desarrollado este tema y esperemos que sea de utilidad para todos los que nos están escuchando. Y pues sí, cualquier pregunta, cualquier duda que les haya surgido pues a nuestros oyentes, pues con el mayor placer, el mayor gusto, pues estamos para contestar a esas inquietudes. Hermanos, Dios les pague por participar con nosotros. Y a ustedes también, Dios les pague por habernos acompañado hasta este momento. Y les seguimos invitando para que no se pierdan este programa semanal y en el cual vamos a estar desarrollando más temas que serán de mucho provecho para todos nosotros. Claro, sí. Dios les pague y que Dios les bendiga. Amén.